para que no nos distraiga esto. Okay. Pues buenas noches, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por atender este taller que hoy quiero presentarles al padre Ricardo de Alba. Él es uno de nuestros asesores y es el que nos va a impartir este taller. Viene entrando. Y bueno, pues para empezar ya con este taller y ser bien puntuales, vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haremos el ofrecimiento al Verbo encarnado. Le dice: Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos como víctima del Verbo encarnado, en quien tienes tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente para los sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. También haremos la consagración al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, la sabiduría y el corazón para escuchar un poco de la historia de salvación. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos nuevamente y cedo el micrófono al padre Ricardo de Alba. Gracias. Gracias, Melanie. En primer lugar, sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bueno, para entrar con el audio y también el video, no andar después con dificultades. También les quiero dar buenas noches a todos y la bienvenida a este encuentro que tenemos a través de estos medios de comunicación. Me han pedido, o está dentro del programa de formación, que tratemos el tema de la historia de la salvación. Es un tema pues, muy interesante, pero también un poco profundo y a veces un poquito complicado de entender en ciertos casos. Lo que voy a tratar de hacer es entonces darles una visión de conjunto de lo que entendemos desde nuestra fe, como cristianos, como creyentes, de lo que es la historia de la salvación. Nada más que antes de empezarles a poner, unos textos, unas láminas que he preparado con PowerPoint, quiero hacer una breve introducción, porque para no alargarme mucho. Cuando hablamos de historia de la salvación, tenemos ahí un pequeño conflicto, un pequeño problema, porque hablamos de historia como acontecimientos en el mundo, acontecimientos humanos, aunque también hay historia de la cosmología. Pero aquí estamos hablando prácticamente del ser humano en su devenir, en sus acontecimientos, en sus líos, en los quehaceres diarios. Y hablamos de historia también en un sentido de que abarca no solamente el espacio, sino el tiempo. Y eso es importante saberlo. Y luego, salvación. El término salvación implica algo que no es mundano, algo que es de carácter sobrenatural, de carácter espiritual, si quieren, o de carácter divino. Porque salvación, pues lo podemos entender en un sentido humano. Por ejemplo, cuando yo digo, hijo, me salvé de hacer el examen. O sea, estoy hablando de algo terreno, ¿verdad? Un acontecimiento en el que no hice el examen, no pidieron que lo hiciera,
Entonces me salvé de esa situación porque me hubiera visto en apuros, en dificultades. Entonces también tiene ese sentido de ahorrarme problemas, dificultades. Además que aquí el término salvación, aunque implique también eso, se refiere a otra cosa de carácter sobrenatural. Y eso lo vamos a ver. Entonces, voy a pedir que me compartan la pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Ya me la compartieron? Sí, padre, ya puedes. A ver, ¿se ve ya algo? ¿Ven algo o no? No, me parece que no, ¿eh? Todavía no. No, chécalo, Marilu. Sí está para compartirse. ¿Esta? Ujú. Share screen, ajá. Abajo bueno, a mí me sale abajo, no sé. ¿Perdón? ¿Sí? Sí está para compartir. ¿Ya está para compartir? Entonces, Sí, Sí, pero ya. no se ve nada todavía. no hay nada. Ok, Melanie. ok. Vamos a ver. Ahora sí ya. Está, ¿De listo. acuerdo? Muy bien. Sí, Entonces vamos a empezar. Un momentito, nada más que me dé. Ahí estamos. Ok. muy bien. Ahora sí Listo. ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a ver el tema de la historia de la salvación que implica estos dos aspectos. Acontecimientos humanos dentro del mundo, donde el ser humano se involucra o lo realiza, es el actor principal o secundario, pero son acontecimientos humanos. Y salvación referido a una acción, ¿verdad? Pero no es una acción humana, sino una acción de otro carácter, que no es humano, sino es sobrenatural. Entonces, yo le puse al tema de la historia de la salvación que vamos a hacer una apreciación un tanto retrospectiva y mucho, porque vamos a tener que ver las cosas hacia el pasado, ser un camino hacia atrás, hacia el pasado. Pero es también una apreciación providente, porque se trata de percibir una acción sobrenatural en las acciones humanas y de carácter escatológico, que es decir, no solamente ver hacia el pasado retrospectivamente, sino hacia el futuro en sentido escatológico. Y eso entra dentro del pensamiento característico y particular de un pueblo, del pueblo judío. De tal manera que entonces vamos a conectarnos mucho con la perspectiva judía, ¿verdad? Donde se realiza esa historia de salvación. Voy a hacer una introducción respecto de esto, porque tenemos nosotros, los occidentales, un concepto lineal del tiempo. Tiene un punto de partida y un punto de llegada, y es lineal. Así es la historia también, nosotros la concebimos así como linealmente. El tiempo se desarrolla linealmente. Con mayor razón, entonces, también la salvación, la historia de la salvación. Pero este concepto occidental no se equipara y no se asemeja o se identifica con el pensamiento del hombre antiguo, aquí también contando el pensamiento antiguo de los israelitas, de los judíos, y acerca de lo histórico, porque es diferente su modo de pensar, sus conceptos acerca del tiempo, de los hechos, es diferente. La consideración de los eventos que ellos tenían era de carácter cíclico, es decir, repetitivo, no era lineal, sino circular. Era circular, aunque avanzaba, pero era circular y cíclico. Por ejemplo, a esos hombres antiguos les llamaba la atención los eventos repetitivos. Por ejemplo, el sol que se metía por un lado y volvía a salir por el otro lado. Igual la luna salía por un lado y se metía por otro lado. Pero la luna tenía algo particular porque de repente estaba llena y luego como que se volvía a vaciar y después volvía a empezar a llenarse hasta su plenitud. Y eso les llamaba mucho la atención. También pues, está llamar la atención esos eventos repetitivos como el calor, por ejemplo, en el verano.
se presentaba el verano y ya hacía calor, así como aquí en Monterrey. Y después del calor, el calor venía cediendo ante el frío entonces tomaba la ventaja o se sobreponía al calor. O la tierra, que era estéril durante el invierno, durante esa época, y luego se volvía fecunda, ya después de la primavera y el verano era fecunda y daba frutos en ritmos constantes. Y eso era algo que les llamaba mucho la atención a los antiguos, a los seres humanos, que no conocían el tiempo lineal. Es decir, para ellos era importante un evento que se repetía cíclicamente, que se vivía como eventos, como acontecimientos que se daban aquí y luego después se volvían a repetir y como que se volvían a vivir, como es la repetición de la siembra y la cosecha. Entonces, esos acontecimientos eran comprendidos como cíclicamente y se celebraba lo significativo de ellos, o sea, se celebraba la importancia que tenían para la vida y la supervivencia del ser humano, porque estaban referidos a ellos, al ser humano, así como la siembra y la cosecha, era algo importante y por eso se celebraba mucho el tiempo que había que sembrar y el tiempo que había que cosechar, porque venía después de la siembra, la cosecha. Pero no había un concepto del tiempo todavía, sino de acontecimientos que se repetían cíclicamente. Y tampoco existía la idea de un designio, de un proyecto, de un plan preestablecido por nadie. Conocían que tal vez la naturaleza tenía ya esos ciclos repetitivos, pero no estaban vinculados al tiempo, sino a espacios concretos que se daban. Y poco a poco se fue descubriendo y entendiendo, con el correr del tiempo, que efectivamente el tiempo se puede entender como algo lineal, eventos, acontecimientos que se dan en cierto correr del tiempo. Hoy pasó esto, ayer pasó otra cosa, y mañana tal vez va a pasar otra cosa. Entonces, nuestro pensamiento occidental, no es el pensamiento oriental de antiguos, no es occidental, es así. Por eso de ahí nace como el concepto de historia de eventos que tienen una consecuencia, un recurrir, ¿verdad? De uno tras otro. Entonces, regresando a lo del pueblo de Israel, en su mentalidad, los israelitas celebraban puntualmente aconteceres, eventos que le eran significativos, pero en relación a quién. Obviamente, en algunos, en relación a acontecimientos difíciles, por ejemplo, guerras, pero sobre todo en relación a Dios, a Yahvé Dios. Y se volvieron celebraciones cíclicas. Así se fue elaborando un calendario, digamos así, rítmico de celebraciones anuales. Entonces, ese calendario de celebraciones puntuales, anuales, daba estación, daba la idea de estar dentro de un tiempo, de un acontecer que se va realizando y que el año pasado se celebró y este año se vuelve a celebrar. Entonces empezaron a elaborar la idea del tiempo lineal. Pasados algunos años, entonces, fue cuando se fue aclarando que lo que había sucedido en el pasado entraba dentro de un designio, de un querer de Dios, porque su relación fundamental era con Dios, con el pueblo de Israel. Y por eso entonces se celebraban cíclicamente, puntualmente, esos acontecimientos. No, mira, sí hay, mira, ven. Se conmemora festiva y culturalmente. Entonces, cómo Dios intervenía desde su querer en el acontecer de la vida de ese pueblo. Y entonces fueron comprendiendo poco a poco a través de los años que también ese Dios que los acompañaba a ellos, que les ayudaba, tenía un plan no solamente para con ellos mismos, con el pueblo, sino también para con los demás pueblos. Y así, poco a poco, se fue elaborando un pensamiento lineal del tiempo y de los acontecimientos, es decir, se podían contar linealmente uno tras otro. Entonces, la historia de la salvación, nos preguntamos para entenderla, ¿en
qué sentido hablamos pues de historia de salvación? ¿Y qué se entiende o qué se debe entender por historia de salvación concreto? Porque miren, todavía nosotros tenemos o hacemos una diferencia esencial entre lo que es la historia profana, la historia secular, nosotros vivimos como occidentales, y la historia de la salvación, que aparece diseñada en la Sagrada Biblia. Poco a poco se va a ir como aclarando lo que es historia de salvación, un poquito también como separada la historia profana. La historia profana de cualquier sociedad, de cualquier grupo o pueblo en el mundo, se desarrolla como entretejiendo simultáneamente una multitud de acontecimientos, de hechos, que de una forma concatenada, que se suceden unos a otros, que se van prolongando y se van siguiendo unos a otros y se proyectan hacia un futuro, aunque sea desconocido, pero apunta hacia un mañana. Entonces se les puede ordenar esos acontecimientos y se les va incluyendo en qué, pues son las anales o las crónicas de la historia. Ahí viene ya entonces el término cronología, que se van contando los acontecimientos unos a otros y se van poniendo por escrito, los anales de la historia. Así, cuando uno se fija en el presente, uno observa lo que está pasando ahorita. Pero cuando uno mira hacia adelante, hacia un futuro, pues uno no sabe qué va a venir, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Y entonces no sabe uno con exactitud en qué va a parar todo ese desarrollo, ese devenir, ¿verdad?, de acontecimientos uno tras otros. Por eso el progreso en muchas ocasiones, dentro del tiempo, parece volverse un tanto caótico y confuso, porque no sabemos a veces ni lo que está pasando, ni por qué está pasando, y mucho menos sabemos lo que va a venir mañana. La historia profana pues va almacenando información al preguntarse, ¿qué pasó ayer? Pues esto y esto y esto. Primero esto, después esto, después esto. Se pregunta también, ¿qué está pasando hoy en este momento? Bueno, hoy está pasando esto en este momento, aunque antes de esto se dio esto. Y no, entonces se pregunta la historia profana, bueno, ¿qué sentido tiene o qué significado tiene todo este almacenamiento, todos esos acontecimientos que se van sucediendo uno tras otro? Y entonces se abre la posibilidad de ver hacia el mañana. Bueno, si esto está pasando hoy, ¿qué podrá pasar mañana? Y así se presenta un futuro incierto, algo que no conocemos, algo que está por acontecer, pero que no sabemos exactamente qué va a pasar. Y entonces uno levanta algunas alternativas de interpretación. Son interpretaciones muy diversas, con visiones muy diferentes. Eso es la historia profana. Pero en cambio la historia de la salvación, tomando en cuenta los mismos acontecimientos, los mismos sucesos cotidianos, los lee, pero los interpreta a partir de qué? De una perspectiva de fe, de una perspectiva religiosa. O sea, tomando en cuenta, ¿qué cosa? La existencia de Dios, tomando en cuenta su modo de ser, su modo de hacerse presente en el mundo, su modo de obrar en el mundo y en la historia. Es decir, vamos viendo cómo interviene Él, sin por ello coartar la libertad del hombre. Entonces, aquí hay una diferencia esencial de la historia profana con la historia de la salvación. La historia profana no toma en cuenta en nada la existencia de Dios, su modo de ser, de actuar, su modo de intervenir. En cambio, la historia de la salvación toma en cuenta esencialmente la existencia de Dios, y toma en cuenta su modo de ser, su modo de comportarse, su modo de es diferente. Y eso sin coartar porque no le bajó el volumen. Su libertad. Así pues, la historia de salvación mira desde luego hacia el pasado, reconoce los hechos,
mira hacia el presente, y los vuelve a reconocer, los vuelve a ver, pero también propone un sentido trascendente, es decir, trascendente no solamente del pasado, del presente, sino también del devenir de la humanidad, porque mira hacia el futuro. Y cuando mira hacia el futuro, se plantea este interrogante: ¿qué va a pasar mañana o en un futuro lejano? La historia de la salvación le da una respuesta, porque la historia profana, la historia de la, digamos así, secular, no da respuesta a esa pregunta, porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Puede como medio intuir, o puede decir que puede pasar esto. Miren, acabo de recibir hace rato un mensaje de una prima. Me mandó este meme, como decimos, ¿verdad? Y dice así: disfruta al máximo el viaje de la vida, porque no sabemos en dónde termina. Exactamente, esa es la historia profana, la historia secular, que no sabemos en dónde va a terminar. Bueno, eso dicen ellos, porque no toman en cuenta qué cosa: el diseño de Dios, la existencia de Dios. Un Dios que puede intervenir, que entra dentro de nuestra historia, dentro de nuestro espacio, y puede actuar en el devenir de la humanidad. Entonces, la historia de la salvación toma en cuenta eso y se plantea el interrogante: ¿qué va a pasar mañana o en un futuro lejano? Y para darle una respuesta hay que partir de lo que ha ido conociendo, lo que hemos ido conociendo y recibiendo de qué, pues de la palabra de Dios que ha sido revelada ya. O sea, lo hacemos desde la lectura, la interpretación de lo que llamamos la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque en la Biblia ya tenemos información de lo que pasó hace años atrás, de lo que aconteció. Y nos pasa información de cómo Dios intervino en la historia de un pueblo y a través de ese pueblo en la historia de otros pueblos. Entonces, la Sagrada Escritura es como el documento importante que nos hace entender el modo de ser de Dios en nuestra historia, aunque sea secular, o sea, civil. Por eso podemos definir la historia de la salvación más o menos de esta manera: es la manifestación de Dios, la involucración misteriosa de ese único y verdadero Dios en la historia de la humanidad, en su devenir, en su acontecer, pero interviene a favor de ella, no en contra de ella, y a partir de la elección de un pueblo, es decir, del pueblo israelita. Y ahí tenemos los fundamentos, que Dios elige un pueblo para actuar, y a través de la actuación de ese pueblo nosotros podemos darnos cuenta de cómo actuó con ellos y cómo entonces puede seguir actuando o va a actuar en nuestra vida, en nuestra historia presente. Entonces, en la historia de la salvación, todo tiene no solamente un sentido y una dimensión trascendente, es decir, que se eleva por encima de las cosas terrenas, del tiempo terreno, que trasciende lo terreno, sino que también apunta hacia una meta final, hacia un futuro. Por eso entonces podemos entender un poquito ya desde esa perspectiva lineal el tiempo y la historia de la salvación. Pasó esto en el pasado, Dios actuó así, Él sigue comportándose, y entonces nos da una perspectiva hacia el futuro. ¿Por qué? Pues porque Dios también ha dicho, ha revelado que viene una meta final. Entonces, esa meta final, no solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos, de toda la humanidad, es la unificación de todas las cosas en Dios. Esa es la meta. Entonces la vemos hacia el futuro. Entonces estamos así hablando de esa triple dimensión. Dimensión del pasado, que es histórica; dimensión del presente, que también es una dimensión histórica porque está aconteciendo algo, acontecen cosas; y dimensión del futuro, que todavía no sabemos, pero que podemos ver, interpretar y conocer a partir de lo que ya pasó. Porque también Dios también habló y dijo, y habló de las cosas que están por venir. Entonces, la historia de la salvación afirma que todo, en realidad, va a caer bajo la tutela y la supervisión del Creador, de Dios, y que Él mismo está misteriosamente presente y al pendiente de cada uno de los hechos, de los acontecimientos humanos, de cada pueblo. Es más, también está
al pendiente de cada persona en su historia personal para ofrecerle siempre su auxilio. Es entonces una visión de un Dios que quiere el bien, que va a querer entonces también la salvación, pero un Dios que se involucra, un Dios que no está a un lado, que no se margina, sino un Dios que se envuelve, un Dios que se manifiesta, que se involucra en el devenir humano. Entonces, en la historia de la salvación y desde esta perspectiva católica, hay esencialmente tres sujetos protagonistas de la historia. ¿Quiénes son? Obviamente la humanidad, pero también Dios. Dios que entra en relación con la humanidad en relación con ese Dios misterioso. Pero hay un tercer protagonista que la historia profana, la historia secular no toma en cuenta, es lo que llamamos el demonio o Satán. También él está involucrado en la historia humana, en el devenir de los acontecimientos. Entonces, estos protagonistas están involucrados, están relacionados en el devenir histórico, en el devenir diario, en el acontecer diario, entendido como un único y complejo acontecimiento de ¿qué? Pues de liberación o de salvación. También se utiliza el término redención. Son tres términos que están relacionados y más o menos tienen un mismo sentido, una misma interpretación. Salvar, redimir, liberar, más o menos están relacionados. Pero lo importante es entender que no hay dos historias separadas, una secular y otra de salvación. No, no son independientes, sino que existe una sola historia. Y esa historia apunta a una sola meta, todos. Es decir, que es una historia de un inicio, de cómo empezó, y entonces también apunta hacia lo que va a pasar, o cómo va a pasar y qué es lo que está por venir. Entonces, para entender la historia de la salvación, hay que preguntarnos, pues, ¿de dónde sabemos todo esto? ¿Cómo lo conocemos? La respuesta, pues, es sencilla, ya se las he venido diciendo, pues a través de ese libro, o ese conjunto de libros, al que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ahí está contenido la información del pasado, está contenida una información acerca del presente y en cierto sentido también del futuro. Y este libro, esta Sagrada Escritura, tiene un doble origen, humano y divino. Humano porque involucra a los seres humanos y porque son los seres humanos que también escriben la historia, narran los acontecimientos. Pero también de origen divino porque Dios está involucrado a través de la inspiración. Dios inspira a los autores sagrados a escribir las cosas que han acontecido, que han pasado. Viene por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es de origen humano y divino y por eso entonces tratamos a la historia de esa doble perspectiva. Lo que nosotros hacemos con el auxilio de Dios, lo que Dios hace para involucrarse dentro de la historia humana y también de cómo entonces piensa involucrarse hacia un futuro. Entonces, es una concesión misericordiosa de Dios y compasiva que nos da esa información a través de estos documentos que llamamos la Biblia. Y es una concesión misericordiosa y compasiva de Dios, de su amor, que Él actúa dentro de la historia. Es decir, que no se margina, sino que se involucra. Y eso pues viene de Dios y atraviesa por los instrumentos humanos. Y esa es precisamente la perspectiva de historia de salvación. Nos dice el libro del Apocalipsis de San Juan, en el capítulo 7, los versículos que están ahí en pantalla, del 2 al 4 y del 9 al 14, que la salvación viene de nuestro Dios, de un Dios que está sentado en el trono. Y aquí hay una idea de un Dios que está por encima de las cosas, no un trono terreno, sino un trono por encima de lo creado. Pero que la salvación viene de Él, es decir, que no es una hechura humana, que no es resultado de un producto humano, de un devenir solamente de acontecimientos que nosotros hacemos, sino que Dios está involucrado para llevar a cabo esa salvación, y que la salvación en realidad no es el producto de nuestro quehacer, sino es el producto de una obra de Dios, que viene de Dios, que nace de Él y se involucra
con nosotros para entonces darnos un sentido de redención, de salvación, de liberación. Y no solamente de ese Dios que se está sentado en el trono, sino de alguien que también llama el autor sagrado del Cordero. ¿Del Cordero? ¿De cuál Cordero? Pues recordemos la frase de San Juan Bautista, cuando le hablaba a sus discípulos, le presenta a Jesús diciéndoles, ese es el Cordero de Dios. Él lo presenta como el Cordero. Y esa frase del Cordero se refiere a Jesús, a Jesucristo. Entonces, la salvación viene de Dios, que está sentado en el trono, y de Jesucristo, del Cordero. Y del Cordero, en ese sentido, que lo escuchamos en la liturgia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el pecado, ya aquí tenemos una nueva palabra, que no quiere decir que sí es acontecer humano, pero que tiene también un efecto por encima de las cosas humanas. El pecado también quiere decir aquí un acontecimiento que involucra y que afecta a la humanidad. Y esa afectación tiene que ser entonces, pues como vencida, como sanada la afectación del pecado. Entonces aquí está esa idea también involucrada, del Cordero que viene a traer salvación. Entonces, ¿cómo? Nos preguntamos, bueno, ¿qué otros datos importantes, significativos nos aporta la Biblia acerca de la historia, de una historia de salvación? Para así entonces poder comprenderla mejor. Y encontramos en el libro de Hebreos, no es de San Pablo, es de otro discípulo de su libro, pero es un texto muy interesante, también revelado, es decir, inspirado, que dice muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado. Fíjense cómo hay una expresión muy interesante, porque ya en el tiempo en que se escribe este documento, nos está hablando del pasado, es decir, ya de un tiempo ocurrido anteriormente. Y ahora está hablando por medio de los profetas, es decir, hay un pasado y una hora. Y entonces es Dios que está hablando, que está diciendo, que está comunicando, antiguamente a través de los padres, se refiere a los patriarcas, y también de los profetas, ha hablado a través de ellos como instrumentos humanos. Y él dice, ahora en estos últimos tiempos, es decir, oh caray, aquí también ese término de tiempo o de tiempos es algo que se refiere a algo presente en estos últimos tiempos. Ahora nos ha hablado por medio del Hijo, aunque sea algo que lo ha hecho ya, es pasado, pero es inmediato. Nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio del Hijo ahora. Y esto es importante porque tenemos una acción de Dios que comunica, que se involucra, que habla y que da un mensaje, que da una orientación dentro del tiempo, de la historia. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque vemos que es un Dios entonces que efectivamente se involucra. Por eso nos preguntamos, bueno, ¿cómo y cuándo aconteció esto? De que habló Dios en el pasado y ahora nos está hablando por medio del Hijo. Pues bueno, ahí es donde nosotros hacemos una mirada crítica y retrospectiva, es decir, hacia el pasado, hacia lo anterior, y reconstructiva de los hechos que ocurrieron, de los hechos reales, y desde una perspectiva de fe, es decir, una perspectiva religiosa. Por eso de ahí se afirma que la primera expresión histórica y concreta de la historia de la salvación se dio cuando. Estamos hablando de un hecho real, concreto, histórico, pero que es expresión de lo que es salvación. Ese hecho, esos hechos ocurrieron o se involucraron a partir de ese hecho extraordinario, ese acontecimiento de la liberación del pueblo israelita del poder del faraón en Egipto y también del poder, ¿qué está pasando? Creo que se movió aquí. Bueno, aquí estamos otra vez. Entonces, de algo que Dios hizo en favor de este pueblo, de un pueblo que estaba subyugado en la mano de los egipcios, del faraón, que los tenía esclavizados. Entonces Dios actúa, se mete, se involucra para liberar, digamos así, a ese pueblo a través de alguien, a través de Moisés, de un intermediario, de un líder,
que lo necesita para poder actuar. Es la forma entonces como Dios ha hecho, como Dios ha venido interviniendo en el pasado, así lo vemos históricamente. Y ese acontecimiento de liberación se le llamó acontecimiento pascual. Pascual quiere decir el paso de Dios en la historia de ese pueblo. Y eso ocurrió en el año de 1250 antes de Cristo. Estamos hablando de siglos antes de la aparición de Cristo. Y después, ese acontecimiento de sacar al pueblo de la esclavitud, lo hace pasar por el Mar Rojo, lo hace cruzar por el Mar Rojo, como quien dice, para pasar a una nueva etapa, a una nueva historia, un nuevo acontecer de ese pueblo, pasando por el Mar Rojo, y luego viene la marcha obligada por el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia una tierra desconocida, pues medio desconocida, pero es la tierra prometida que le iba a dar Dios como propiedad a ese pueblo que estaba rescatando. Porque recordemos la historia de Moisés, porque el pueblo clama y le pide a Dios ser liberado, rescatado de esa situación. Y Dios, dice el texto, que escuchó el clamor del pueblo, es decir, escuchar, está atento, está involucrado. No le es extraño el acontecer humano. Entonces ahí en la parte de abajo, en el calce, están unas ilustraciones. El pueblo israelita que estaba bajo la opresión, la esclavitud del pueblo egipcio. La de en medio, la lámina, lo está hablando de Moisés, que está sacando al pueblo israelita de Egipto y lo está conduciendo hacia la libertad. ¿Sí? Dice que está dando independencia, lo está llevando a ser un pueblo rescatado y constituido como pueblo libre. Y en la tercera lámina vemos ahí un acontecimiento, el acontecimiento del Mar Rojo. Como nos habla o nos dice ese hecho, que Moisés, golpeando las aguas del Mar Rojo, se abrieron las aguas del mar y pudo pasar entonces el pueblo israelita a pie enjuto por medio para ser realmente ya liberado y rescatado. ¿Por qué? Pues porque los egipcios venían atrás para volverlos a capturar y volverlos a llevar como prisioneros a Egipto. Entonces, para evitar eso, Dios hace o realiza a través de Moisés este acontecimiento excepcional, de que tiene que pasar por el Mar Rojo al otro lado para así entonces considerarse ya un pueblo rescatado. Es un hecho histórico, porque algunos dicen, no, pues eso no pasó, alguien se lo inventó, es algo que es fantasía, eso no pudo haber pasado así. Miren, les voy a pasar un video muy interesante, que es un video que está basado en hechos reales, es decir, en la arqueología bíblica. Veamos. Los arqueólogos descubren Un equipo de arqueólogos subacuáticos ha descubierto los restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C. en el fondo del Golfo de Suez, a 1,5 kilómetros de la moderna ciudad de Ras Tarim. El equipo estaba buscando los restos de antiguos barcos y artefactos relacionados con el comercio de la edad de piedra y la edad de bronce en la zona del Mar Rojo, cuando se toparon con una gigantesca masa de huesos humanos oscurecidos por dentro. Los científicos liderados por el profesor Abdel Muhammad Taher y asociados a la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, ya han recuperado un total de más de 400 esqueletos diferentes, así como centenares de armas y piezas de armadura, también los restos de 2 carros de guerra, esparcidos en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Estiman que más de 5.000 cuerpos podrían estar dispersados en un área más amplia, sugiriendo que un ejército de gran tamaño ha perecido en el sitio. Muchas pistas en el sitio han llevado al profesor Taher y su equipo a concluir que los cuerpos podrían estar vinculados al famoso episodio del Éxodo. En primer lugar, los antiguos soldados parecen haber muerto en tierra firme, ya que no se han encontrado rastros de embarcaciones o barcos en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que estaban atascados en una gran cantidad de arcilla y roca implican que podrían haber muerto en un deslizamiento de lodo o en una marejada. El gran número de cadáveres sugiere que un gran ejército antiguo pereció en el lugar y la dramática forma en que fueron asesinados. Ambos parecen corroborar la versión bíblica del cruce del Mar Rojo, cuando el ejército del faraón egipcio fue destruido por las aguas regresando que Moisés había separado. Este nuevo hallazgo demuestra sin duda que hubo un ejército egipcio de gran tamaño que
han estado considerando durante años como obra de ficción, y sugiere que otros temas como las plagas de Egipto podrían tener una base histórica. Mucha más investigación y muchas más operaciones de recuperación se esperan en el sitio en los próximos años, ya que el profesor Gadet y su equipo ya han anunciado su deseo de recuperar el resto de los cuerpos y artefactos, lo que ha resultado ser uno de los yacimientos arqueológicos acuáticos más ricos jamás descubiertos. Bueno, entonces, fíjense qué interesante documental, realmente, porque se trata de descubrimientos arqueológicos reales, donde se han encontrado esos restos de un antiguo ejército egipcio, es decir, estamos hablando de acontecimientos reales que fueron parte de la historia, es decir, estamos hablando de una historia de miles de años atrás que fue real, que no es ficción, que no se inventaron, sino algo que pasó. Y allí, en ese acontecer, estaba involucrada la mano de Dios. Eso es historia de redención, historia de salvación. Por eso, a partir de ese hecho, nosotros podemos empezar a entender, a descubrir que la historia de salvación no solamente es un acontecer humano, sino un acontecer humano y divino, porque Dios interviene en este sentido de rescatar, sacar, liberar, llevarlo a una nueva situación al pueblo de Israel. Es decir, vemos un acontecimiento histórico. Sin embargo, esta serie de hechos históricos, a lo que llamamos Éxodo, tuvo su preámbulo varios siglos antes, alrededor de 2000 años antes de Cristo. Antes de que pasara lo del Mar Rojo, empezó una historia interesante que nos relata entonces la Biblia, la Sagrada Escritura, que nos habla de que, primero, de un llamado. Entonces, este preámbulo histórico, antes del Éxodo, lo vamos a dividir en algunas etapas que son exactas, más o menos en el tiempo, pero la división es un poquito convencional. Yo la hice, aunque algunos otros tienen una división un poquito diferente. Pero bueno, aunque sea convencional, sin embargo, nos habla de etapas que precedieron al hecho del Éxodo, es decir, a la salida de Egipto de los israelitas ayudados por Dios. Y esta primera etapa, que inicia 2000 años antes de este acontecimiento, se llama el periodo de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Bueno, empecemos con Abraham. Abraham, Dios lo elige, Dios le habla, le dice que salga de su tierra y de su parentela y que se vaya a la tierra que él le va a mostrar. Es decir, inicia tu camino sin saber a dónde vas, pero yo te lo voy a ir mostrando. Te voy diciendo cómo le hagas, por dónde vayas. Entonces te voy a llevar a una tierra que va a ser tuya y de tu descendencia. Y tu descendencia va a ser numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Cosa pues que Abraham no entendía a qué se refería, porque Abraham pues ya era de edad avanzada y no tenía hijos. Tenía a su esposa Sara, pero no tenía hijos. Entonces Abraham le cree a Dios. Estamos hablando pues de un acontecer histórico del pasado. Inició en donde? En Ur. La ciudad de Ur está ahí indicada con la flechita más oscura, la de abajo, la que está al alcance. Ahí está la ciudad de Ur, que está bajito de los terrenos de Babilonia. Estaba la ciudad de Babilonia y toda esa región de Babilonia que estaba entre los ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Un espacio geográfico muy rico, porque está bañada por ríos. Entonces, Abraham inicia ahí su peregrinar, se va hacia el norte, surcando el Éufrates, tal vez lo atraviesa porque va a llegar a Harán. Harán está descrito en la ciudad con la flechita amarilla. Ahí nos indica dónde está Harán. Entonces Abraham recorre ese espacio, ese caminar del sur hacia el norte, y Harán está en la Mesopotamia. Es también una región muy rica, bañada por muchos ríos. Entonces se establece ahí por un tiempo. Después Dios le indica que vaya a la tierra prometida, que siga caminando un poquito hacia el suroeste. Y está indicado ahí con la flechita roja a dónde tenía que irse.
Entonces Abraham sigue ese caminar, pasa por Siria y luego se llega hasta Fenicia y luego llega a Palestina. Y ahí se establece en Canaán. Y entonces empieza esa historia del pueblo israelita, la aurora del pueblo israelita, yo diría, porque ahí viene entonces, ya nace Isaac, su hijo de carne, también de Sara. Isaac, después viene el hijo Jacob. Jacob es el padre de los israelitas, de las 12 tribus. Tenía 12 hijos. Y entonces se llamaba Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob. Israel y Jacob es la misma persona. Por eso son israelitas, descendientes de Jacob o de Israel, el padre. Entre los hijos destaca José, la historia de José, que la sabemos ya un poquito, como a José lo venden sus hermanos a unos comerciantes que pasan por ahí, por la tierra de Canaán, lo venden, lo dan por muerto, dicen al papá que estaba muerto, pero lo vendieron. Entonces José se lo llevan, esos comerciantes se lo llevan a Egipto. Y ahí sigue la historia. Es decir, Dios sigue acompañando este caminar de este clan familiar, que en particular también acompaña aquí a José hasta Egipto. Y así vemos cómo se va desarrollando el clan familiar en tierras extranjeras, al pasar por Siria, después por Fenicia, después por Palestina, y después va a tener que irse hacia Egipto, porque José llega a Egipto. Pero eso es una historia muy interesante. Pero es un acontecer que no está desligado de lo anterior. Entonces, la segunda etapa yo diría que es la migración forzada a causa de la hambruna que pasa este clan familiar, Abraham y sus descendientes, en Canaán, porque pasa por una hambruna, ya no tienen que comer y tienen que ir a buscar comida a donde, al país de Egipto, que tenía abundancia de comida. Pero gracias a quién? Gracias a José, que estaba ahí metido. La historia de este es muy interesante desde la perspectiva de salvación, de la historia de salvación. Y ahí, ya en Egipto, no quiero entrar en muchos detalles aquí porque son muchos y no quiero alargarme mucho. Pero entonces ahí recorren a Egipto, encuentran a José, José entonces se da a conocer y manda a llamar a su padre y a sus hermanos para que vayan a Egipto y pasen ahí para que no pasen muerte, para que no fenezca el pueblo, para que no desaparezca. Entonces Dios está actuando a través de este jovencito que madura, que llega a ser importante en Egipto, y que gracias a eso entonces puede salvar a esta familia, a este clan familiar, lo puede salvar de la muerte. Los lleva a Egipto, donde pasan 400 años en Egipto, 400. Y finalmente, primero les va muy bien porque pues, José tenía un puesto importante en el gobierno de Egipto. Entonces, gracias a él, el pueblo vive bien. Tienen una tierra, se les concede vivir y pasan un periodo largo. Pero al final de este periodo viene la esclavitud bajo otro faraón. Luego ya viene la tercera etapa. Estando ya en ese momento de esclavitud, Dios, viendo lo que estaba pasando, la esclavitud, y oyendo, escuchando sus lamentos, decide actuar a través de Moisés que había nacido precisamente en el palacio del faraón, que es rescatado de las aguas, pero que es un israelita. Pero Dios elige a este israelita que vivía en el palacio para llevar a cabo una misión. ¿Cuál misión? La de sacar, de liberar al pueblo israelita de esa esclavitud. Y entonces empieza este gran acontecimiento, ¿verdad? Que conocemos por las plagas, etcétera. Todo eso no me detengo tampoco mucho, de las 10 plagas, de cómo es esa liberación, ese rescate, que no fue fácil, no fue sencillo. Pero finalmente tiene éxito el proyecto de Dios. Utilizando a Moisés, nos va a sacar de ahí. Empieza pues el éxodo de 40 años por el desierto. Entonces ahí, en ese tiempo de su atravesar por el desierto del éxodo, viene la gestación de este nuevo pueblo, del pueblo mediante gestiones sociales, religiosas y acontecer, mediante pruebas, purificaciones, milagros y prodigios. Ahí en el mapa que les puse, ahí viene el caminar, es decir, el éxodo, el camino que hace el pueblo israelita desde Egipto, que está en el número 1 a la izquierda, en negro está el puntito, es el número 1,
De ahí está Egipto, de ahí sale el pueblo israelita, lo llevan hacia el Mar Rojo, punto 2 y 3, y ahí es donde acontece la travesía. Lo que vimos precisamente en el video tuvo lugar ahí en ese espacio, ahí fue el acontecimiento donde realmente al pasar el Mar Rojo es rescatado definitivamente de la esclavitud y puesto en libertad. Y sigue entonces el caminar del pueblo israelita por la ribera del mar hacia el sur. Ahí vemos el acontecer. Llegan también ahí al desierto del Sinaí, al monte Sinaí, donde tienen lugar acontecimientos importantes, porque es ahí donde Dios realiza la alianza, donde primero le da los mandamientos y las tablas de la ley, las normas bajo las cuales tiene que vivir ese pueblo ya rescatado. Tiene lugar que Dios le habla a Moisés, al líder, y le dice para dónde tienen que ir. Y tienen sobre todo que establecer una alianza, un pacto con Dios. Ahí es donde Dios se revela como el Dios de ese pueblo, que es liberador. Y sigue entonces el caminar, ahí con las flechitas azules hacia el norte, hacia aquella puntita del Mar Rojo. Y después, en lugar de irse hacia la derecha, se va nuevamente hacia el norte, por la ribera de un río. Pero llegan antes de Canaán, en el sur, donde tienen que hacer un recorrido hacia la izquierda, y entonces, perdón, es al revés. Van por el puntito del número 11, se va por la izquierda, perdón, se va por la izquierda, recorren, hacen la curva, no pueden entrar por ahí, y bajan otra vez al punto, hacia el sur, al puntito 11. De ahí, entonces, empieza una nueva etapa, porque ahí muere Moisés, y entonces Josué es elegido para seguir guiando al pueblo de Israel en su travesía, en su éxodo. Entonces, muere Moisés, ven ya a lo lejos la tierra prometida, Moisés es enterrado ahí, y Josué toma las riendas del peregrinar del pueblo de Israel. Y entonces toma también el rol de guía, de estratega, porque van a pasar a ingresar a tierras nuevas, a Palestina, del sur, van hacia el norte, ahí está indicado por dónde, cuál es el recorrido, pasan por Edom, se van hacia el norte, llegan también, y luego ya ingresan a las tierras de Canaán, por el norte. Bueno, entonces, aquí es un camino paulatino, es un establecimiento en tierras palestinas, sobre todo en Canaán. Viene entonces una nueva etapa, que es esa precisamente la etapa de la conquista, y luego la distribución de las tierras en 12 territorios, porque eran 12 tribus, 12 hijos de Israel, que se van a distribuir en diferentes territorios. Y ahí está en este mapa, pues, cómo se dividen, cómo se distribuyeron. Luego ya viene un periodo largo, pero aquí va a haber el surgimiento, en esta etapa nueva, hay surgimiento de algunos jueces, o unas figuras importantes en la historia de los judíos, del pueblo de Israel. Surgen jueces alrededor del 1200 a 931 a.C., históricamente hablando. Son figuras carismáticas, son figuras heroicas, son héroes de la historia del pueblo de Israel. Y tienen diferentes roles, sobre todo en el gobierno y en la dirección de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Y les pongo unos ejemplos, por ejemplo, Débora, que era una mujer que logró salvar al pueblo de Israel de un pueblo poderoso, de los asirios. Barak también, que colaboró con Débora en ese acontecimiento histórico de redención y salvación. Después viene también Samuel, que toma un doble rol, que es profeta y también que es juez. Después viene Gedeón, Sansón, etcétera, hay varios. Les voy a mostrar este mapa donde los casilleros blancos es donde estaban establecidos los jueces para el pueblo de Israel. Ahí están donde estaban establecidos, y cuál era entonces su papel de gobernar. Retrocedo en la lámina. Y pasamos entonces a la séptima etapa, porque ese tiempo de jueces fue un poquito largo.
tenemos ahí alrededor de 300 años, ¿verdad? En que hay jueces que gobiernan a las diferentes tribus. Luego viene la siguiente etapa, que es la séptima, que es la elección y el nombramiento del primer rey, que fue Saúl, hacia el 1050 antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque ciertamente vivían ligados al yavismo, a Dios, pero sin embargo las tribus entonces estaban divididas como en clanes en grandes territorios, y el pueblo israelita pide que no sea gobernado, que sea gobernado por un rey, porque así como los otros pueblos tienen un rey, ellos querían tener un rey. Y Dios permite entonces que haya un rey. Se elige el rey, luego ya viene el establecimiento del reino a través del tiempo. Poco a poco va habiendo una unificación de las tribus en un reino. Realmente eran independientes, porque cada tribu tenía su gobierno propio, su guía propio. Sin embargo, poco a poco se va estableciendo como una unidad. Y ese rey David, que a través de sus luchas y todo, y contiendas, logra unificar a todas las tribus de Israel en un solo reino. Entonces es el gran reino de David, un solo reino. Después de él vendrá su hijo Salomón, que va a reinar a partir de 1010 al 931. Es la etapa donde reina Salomón. Pero Salomón tiene hijos y acontece que se va a dividir el reino. Pero una cosa que hay que observar, que en este tiempo, en todo este tiempo, paralelamente habían surgido figuras proféticas, es decir, enviados de Dios para decir un mensaje a los israelitas, a cada una de las tribus. Y ahí reconocemos estas figuras proféticas como, por ejemplo, Natán, que profetizó en tiempos de David. Viene también Isaías y Jeremías, que son posteriores. Porque se desarrolla su profetismo, su tiempo, cuando el reino ya está dividido. Después de Salomón, el reino se divide en dos grandes partes, en la parte norte y en la parte sur. ¿Por qué? Porque hay una ruptura política, una división en esos dos reinos. El norte, que va a ser el reino de Israel, que va a durar de 931 al 721 antes de Cristo. Dura eso, ¿por qué? Pues porque fueron sometidos, llegaron otros reyes y sometieron a Israel, a los israelitas en el norte, conquistan Samaria, que era la capital, y entonces se acaba el reino del norte, se acaba, desaparece, porque muchos son llevados al destierro. Pero el reino del sur, el reino de Judá o de Judea, dura de 931 al 586 o 87 antes de Cristo. Esa es la etapa de duración. Tiene una duración más larga que el reino de Israel, que el reino del norte. Pero también llega al fin ese reino de Judá, en el 586, porque llegan los babilonios, y entonces deportan a muchos, someten a Jerusalén, que era la capital del reino del sur, someten la capital y son deportados, son llevados a tierras extranjeras. Muchos de ellos se fueron a Babilonia, fue el rey que los conquistó, me parece que era Nabucodonosor. Entonces viene ese peligro de incertidumbre, de destierro, de estar fuera, de no tener ya su país, su tierra, en fin, una etapa difícil para los israelitas. Es histórico, ¿verdad? Pero viene entonces la etapa 10, donde empieza a haber entonces sublevaciones de los israelitas contra los pueblos que los habían sometido. Hay rebeliones, hay luchas, es un tiempo difícil. Por ejemplo, tenemos a Sedecías, que fue el que hizo la primera rebelión en el 587, precisamente poco después de que es conquistado Jerusalén, que era la capital del sur, del reino del sur. Y viene entonces un periodo de guerras, de sufrimientos, de tiranías, un tiempo difícil para los israelitas. Pero en el 538, aparece Ciro, rey de Persia, que conquista a los babilonios, y entonces pone fin a la esclavitud, al destierro, al sometimiento. Y aquí viene una nueva etapa. ¿Por qué? Pues porque lo anuncia como un edicto. El edicto de Ciro es muy importante, porque viene precisamente a poner fin a ese destierro. Es decir, el pueblo judío, el pueblo israelita puede regresar a Jerusalén
volver a reconstruir la capital, la ciudad, sobre todo el templo. Van a reconstruir el templo. Entonces, este rey los apoya a los israelitas. Incluso el mismo Isaías, en su profetismo, nos habla de Ciro como un rey querido por Dios, utilizado por Dios como instrumento para la liberación de su pueblo. Entonces da inicio pues a esa reconstrucción del pueblo en Jerusalén. Hacia el 520 se va a construir el templo de Jerusalén. Y aquí inicia esta etapa donde se va formando poco a poco un estado teocrático, es decir, el gobierno bajo Dios, teos, que es decir Dios, y kratos, que es el gobierno de Dios. Ya no bajo un gobierno terreno, sino bajo el gobierno de Dios. Y entonces las insignias de ese estado nuevo es Judea. Tiene esas tres letras, la J, la H y la D, que se llama Yehudá, que son pues, letras hebreas, ¿verdad? Y entonces viene el periodo de sometimiento después de que establecen este estado teocrático, empiezan a venir otros extranjeros a conquistarlos. Entonces viene el sometimiento de los helenos, es decir, de los griegos, y después de los griegos viene el sometimiento a los lágidas, después a los eleusidas. Entonces vive el pueblo nuevamente sometimientos muy fuertes, esclavitud en ese sentido. Pero después de estos pueblos llegan los romanos, que también van a someter a los israelitas. Ellos llegan hacia el 64 o 63 antes de Cristo. Entonces ya los romanos ya habían sometido gran parte de otros territorios y vienen a conquistar también los territorios de Palestina. Entonces vemos cómo es un pueblo sometido a mucho sufrimiento, a mucho dolor, a otros gobiernos, a explotación, en fin, un pueblo realmente sufrido. Por eso Dios, entonces, como es un pueblo, tiene que venir en su auxilio. Por eso, durante todo este tiempo, vamos a decir que la religión que veían los judíos, los israelitas, era conocida como el yavismo, porque viene de Yahvé, era uno de los nombres de Dios que le dieron, Yahvé, Dios, Yahvé. Está, se dice o se escribe en hebreo, JHWH, que es decir, Yahweh, Yahweh Dios, Yahweh. Esas son las letras. Ellos no pronuncian este nombre porque es sagrado. Por eso también le han dado a Dios otros nombres como Elohim, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí era conocida la religión israelita como el yavismo, por el nombre de Dios, de Yahvé Dios. Entonces, durante todos estos siglos, o estas etapas que hemos venido describiendo, había un problema central, un problema religioso, un problema, digamos así, crónico en la vida de los israelitas. Era al interno la vida misma de Israel. Y ese problema era la idolatría. Esa idolatría, pues venía ya desde Abraham, pero se incrementó en el tiempo de estancia en Egipto. Ahí es donde conocieron muchos dioses, y entonces asumieron los israelitas figuras idolátricas, idolatraban también a otros. Entonces, esto era un problema lacerante de infidelidad. Por eso Dios se enoja con el pueblo de Israel y Dios tiene que lidiar incansablemente y pacientemente con este problema mediante el profetismo. Ese era el rol de los profetas, porque muchas de las intervenciones de los profetas iban dirigidas a exterminar ese cáncer, esa enfermedad que se había ido arraigando en la vida personal de los israelitas y también a veces en la vida pública del pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque algunos reyes habían asumido también a otros dioses y los veneraban y los adoraban, como los Baales. Por eso los profetas, como Jeremías, luchaban mucho contra la idolatría. Algunas veces luchaban con éxito, otras muchas sin lograr tener mucho éxito, sin logros. Pero era la forma como Dios entonces iba a combatir ese cáncer que laceraba, es decir, que no le permitía vivir a Dios bien arraigado en el pueblo de Israel, ni le permitía a los israelitas vivir en constante comunión, en consonancia con la voluntad de Dios, con el parecer de Dios. Entonces, ¿qué se le exigía al pueblo? ¿Qué le exigía Dios a través de los profetas? Pues que fueran fieles a la alianza, al cumplimiento de la alianza y de las cláusulas.
Las cláusulas eran precisamente los 10 mandamientos, las normas, los mandamientos que se derivaron también de los 10 mandamientos. Para que entonces Dios, al cumplir la alianza, ese pacto, que fueran fiel al pacto, Dios entonces podría remediar los males de los israelitas y llevar a cabo así el cumplimiento de sus promesas al pueblo de Israel. Porque mientras no las cumplían, esas promesas, mientras no eran fieles a la alianza, Dios entonces no les iba a dar. Es decir, Dios quería la respuesta libre de los israelitas a la propuesta de Dios, a su amor. Realmente podemos sintetizar la historia de Israel en estos renglones. Es una historia realmente del amor de Dios para con su pueblo. Pero es una historia convulsionada. ¿Por qué? Pues porque Dios, en su misericordia, en su compasión, salva a los israelitas, está con ellos, los acompaña en su caminar hacia su pueblo, es misericordioso, es compasivo, perdona sus culpas, pero hay falta de correspondencia de parte del pueblo de Israel, en parte debido pues a la ignorancia, en parte debido a la ingratitud, porque también tienen un corazón obstinado, duros de corazón, de entendimiento, y Dios les reprocha mucho esa dureza del corazón de los israelitas, son obstinados. Y también porque se apegan a intereses mundanos, a las conveniencias políticas. Había reyes que hacían pactos políticos precisamente para salvar pues, la vida del pueblo de Israel. Por eso no le gustaba a Dios. Había conveniencias políticas, pactos, digamos así, de tipo mundano. Entonces los profetas venían a llamar la atención y decir, no, eso no está bien. Tienes que asumir la alianza, tienes que ser fiel a la alianza que Dios pactó contigo. Tú eres su pueblo y Dios es tu Dios. No hay otro pueblo, no hay otro Dios, no hay otro gobernante más que Dios. Y también debido pues a conveniencias políticas, económicas y sociales. Por eso es un constante trabajo de Dios a través de los profetas de purificar a los israelitas de la idolatría. ¿Cuáles son los elementos importantes, digamos, centrales del componente de la vida civil y social y religiosa del pueblo de Israel? Pues obviamente es el yavismo, es la fe en Dios, es el eje central, es la columna vertebral de la vida, de la historia de los israelitas, el yavismo. Y el yavismo comprendía también algunos elementos esenciales, como por ejemplo la promesa que Dios le había dado a Abraham, que después también la tiene que hacer con Isaac, después de Isaac, Abraham, Isaac, y luego después de Jacob. Y así, la promesa es algo importante, y la promesa es sobre la tierra. Te daré una tierra a ti y a tus descendientes. Entonces tenía que haber descendencia para que hubiera herencia de la tierra la que iban a poseer. Entonces se prometía también por la bendición. El patriarca bendecía al hijo y a través de esa bendición entonces era el heredero, el que iba a cargar, que iba a llevar entonces con la promesa que Dios había dado, iba a recibir en tierra la herencia que Dios les iba a dar. Otro elemento importante del yavismo era la alianza. Como vemos, la alianza era también central. ¿Por qué? Pues porque donde se había establecido el pacto de comunión. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿verdad? Desde el Sinaí. Ten en cuenta esto, no habrá otro Dios fuera de mí. Entonces, esa formulación permanece desde luego en la experiencia y en la mente y en el sentir del pueblo de Israel. La alianza es parte esencial de la vida del pueblo israelita. Pero también las tablas de la ley, es decir, el código, las estipulaciones, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la alianza se realizó a partir también junto con las estipulaciones, con el código. Entonces, a partir de Abraham se fue prolongando indefinidamente esa alianza de generación en generación que fueron renovando. Entonces, el pacto de alianza se hizo como una ofrenda cultural, es decir, a la realización del pacto se realizaba a través de ofrecer animalitos que los mataban y se hacía el pacto de acuerdo a las costumbres hititas. Así hacían una ofrenda o un pacto entre ellos. Entonces, tuvo varios momentos de renovación, la alianza que Dios hizo con Abraham, después con Moisés, después viene también con Isaac, en fin, se va a ir renovando.
Sobre todo se tiene que renovar cuando el pueblo de Israel o alguno de sus reyes quebrantaban la alianza, porque los reyes eran pues figuras importantes. Y si el rey quebrantaba la alianza, era una afrenta a Dios. Entonces, los profetas pedían que se renovara la alianza, el pacto, para que fuera realmente pertenencia y tuvieran derecho a la herencia. Y otro elemento que yo diría neurológico y cardiovascular de la vida de Israel, y la vida civil y religiosa, es precisamente el profetismo. Los profetas fueron figuras centrales del yavismo. Eran abogados, eran paladines de Dios, pero también eran representantes del pueblo. Pero tuvieron un rol importantísimo en la historia de redención, en la historia de la salvación, para mantener viva la alianza. Los reyes, pues también eran figuras importantes, por ahí eran figuras representativas de Dios, de Yahvé, Dios. Por eso tenían una importancia suma, eran figuras muy veneradas, porque ellos eran representantes de Dios. Entonces, la historia de la salvación va a anunciar finalmente a través de todos esos acontecimientos que llega un tiempo de plenitud. Todos esos hechos del pasado van a desembocar en un acontecimiento importante y central. ¿Cuál es ese? Pues el advenimiento del Hijo de María, es el nacimiento de María, del Hijo de María, que es Jesús de Nazaret, que es realmente el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Y en él, pues, tiene un significado muy importante, porque marca el inicio de una nueva era, de una nueva época, un nuevo eón, que es, llamamos nosotros, el Nuevo Testamento. Entonces, con la presencia de Jesús de Nazaret, pasa lo antiguo. Lo antiguo quedó, es parte histórica, pero es el Antiguo Testamento y hoy en adelante lo conocemos como Nuevo Testamento. Es decir, Jesús de Nazaret da inicio a una nueva era. Es decir, hablamos de la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Dios actúa, Dios está encarnando, Dios hace presente él mismo. Y este hecho nodal, en él reconocemos el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Y vino, pues, Dios personalmente vino a hacerse presente. ¿A qué? A restaurar, a pactar, a definir los nuevos parámetros o los patrones de vida y hacer el cumplimiento de la promesa. Jesús es el cumplimiento de la promesa. A restaurar, ¿qué? Pues las relaciones fracturadas, rotas, desquiciadas entre Dios y los hombres, entre su pueblo. Entonces tiene que restaurar, recuperar la relación rota por la infidelidad del pueblo de Israel. Esta presencia de Jesús es intermediario en pactar una nueva y definitiva alianza, la última. Es decir, hubo muchas alianzas anteriormente, pero Jesús viene a establecer una nueva alianza eterna. Y es ejecutada esta alianza ¿en dónde? ¿En qué momento? Pues en la última cena. Recordemos que Jesús invita a sus apóstoles a celebrar la Pascua judía y le da un nuevo contenido, una nueva dimensión. Digamos así, es la Pascua de Dios, es la Pascua de Dios a través de Jesús de Nazaret. La Pascua de Jesús, Dios que actúa a través de digamos así, pues del Hijo amado que se encarna, que es su presencia viva en la historia, en el mundo. Es decir, Dios aquí está actuando de una manera extraordinaria. Ya no habló en el pasado, a través de los profetas, hoy vino a hablarnos él mismo a través de su Hijo. Y entonces viene a definir con su mensaje los nuevos patrones de vida y de conducta, pues del creyente con el Evangelio. El Evangelio es precisamente ese anuncio de la buena nueva, de cómo Dios es, de quién es y de cómo actúa, lo que quiere hacer, no solamente con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Y esto es muy interesante porque aquí vemos a un Dios que realmente se involucró él directa y personalmente. Así pues, a través de Jesús se realiza el cumplimiento de la antigua promesa, de las antiguas profecías, y las lleva a su plenitud. ¿Cuáles son esas profecías? Pues bueno, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, vamos a encontrar esta profecía del Emanuel. De aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Fíjense qué importante, Dios con nosotros.
Y eso en un momento en el que el rey Ahaz no quería hacerle caso al profeta, no quería hacer caso a Dios, quería hacer un pacto político para salvar el pellejo. Entonces Dios se enfada y dice a través del profeta, no, mira, pide una señal, de arriba o de donde quieras, para que esté cierto que yo estoy contigo y que te voy a proteger. Entonces Ahaz no quiso. Entonces aquí viene la profecía nueva. Pues mira, esta es la señal que Dios te da a ti y a todos los demás, a todo el pueblo de Israel, que una doncella, que una jovencita, concebirá y dará a luz un hijo, y le van a poner por nombre Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, es decir, Dios que se hace presente, Dios que va a estar ahí, que va a estar con su pueblo, que él mismo tomará las riendas de la vida del pueblo de Israel. Y entonces también la otra promesa fue dada a Abraham y confirmada después al rey David. ¿Cuál es? Pues mira, un descendiente tuyo se sentará sobre tu trono. Esa es la profecía dada a Isaías, al rey David. Entonces vemos una línea pues que va corriendo, que la promesa sigue vigente, que la alianza sigue vigente, no por Israel, sino por Dios. Dios es el que hace real, verdadero y vigente tanto la promesa como la alianza. Él se encarga de eso. Entonces es un acontecer divino. Entonces nos dice ya Pablo, porque ya en el templo de Jesús, ya la historia ya no era tener ese carácter cíclico, repetitivo, sino tiene ya un carácter más lineal. ¿Sí? Y dice Pablo en su carta a los Gálatas, me parece que es, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Fíjense cómo al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, el tiempo justo, el tiempo exacto, Dios mide las cosas a través de la historia y ve que es el momento ideal, el momento justo para que entonces su Hijo se encarne y venga a ser el mensajero, la voz misma de Dios del Padre. Y es nacido de mujer, es decir, no es alguien que baja del cielo así, sino alguien que nace, ¿verdad?, de las entrañas de una mujer, que es totalmente humano también y es divino, porque es el Hijo de Dios que viene a encarnarse. ¿Para qué? Pues para rescatar a los que se hallaban sometidos a la ley. Fíjense qué importante esta frase de Pablo, los que se hallaban sometidos a la ley, es decir, sometidos al pecado, porque para Pablo hablar de la ley hablaba del sometimiento al pecado. Entonces, Dios actúa en esa plenitud de los tiempos, hablamos pues de historia, de eventos en el espacio y en el tiempo, para entonces venir a rescatar, a liberar a ese pueblo que estaba sometido a la ley de qué? Pues del pecado. No un sometimiento a gobernadores humanos o a reyes, sino a la ley del pecado. Hay que rescatarlos de esta ley que traía condenación y muerte, la ley del pecado. Y la otra, es decir, la otra profecía de Isaías es cuando entregue su vida como expiación. Estamos hablando de uno de los cánticos, creo que es el cuarto, de los cánticos del siervo de Dios, en el capítulo 52, que es el elegido, el que Dios va a enviar. Estamos hablando de 700 años antes de la venida de Cristo, esta profecía. Cuando mi elegido entregue su vida como expiación, con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Aquí vemos entonces un movimiento de Dios a través de su elegido, de su siervo, que viene a rescatar, es decir, que va a cargar con los crímenes, con los pecados, y los va a justificar, los va a limpiar, los va a purificar, los va a perdonar. Mi siervo, es el Dios mismo a través del siervo, va a perdonar los crímenes. Y su vida va a ser como expiación en favor de quién? Pues del pueblo de Israel y también de la humanidad, porque esta profecía tiene un sentido mucho más amplio que el cumplimiento en el pueblo de Israel. Tiene una amplitud histórica tremenda, es decir, abarca a todos los pueblos, a muchos pueblos o a todos los pueblos, a la humanidad. Justificará a mi siervo, rescatará, morirá, entregará su vida como expiación para rescatar, para liberar, y entonces redimir.
Y ahí tenemos el sentido histórico de cómo Dios se involucra, cómo Dios lleva la historia humana, cómo se involucra y la convierte también en una historia de trascendencia. Entonces, ¿cómo entendemos que se originó desde el inicio esta historia universal como historia de salvación? Pues la respuesta es muy sencilla. Tenemos que acudir con una mirada retrospectiva, es decir, una consideración de los hechos del pasado en la humanidad y que ha sido consignada en donde, pues en relatos escritos, en donde están, pues hombre, obviamente en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Ahí tenemos, podemos encontrar con esa mirada retrospectiva de cómo Dios actuó en el pasado. Porque entonces el pueblo de Israel entiende que el Dios que libera, que el Dios que rescata, que salva, que ayuda, es el Dios que creó. No hay otro Dios. Entonces el Dios que nos salva es el Dios que creó todas las cosas. Y por eso aparece el libro del Génesis con sus relatos de la creación, de la administración y de la caída, que son históricos, aparecen, pues, digamos así, más cercanos a Cristo. No estamos hablando de 2000 años, 5000 años antes. El libro de Génesis se escribió realmente en el siglo IX antes de Cristo, hace 800 y tantos, casi 900. Entonces, encontramos como aquí hay una consideración histórica de la humanidad, de por qué el hombre cayó también en el pecado, por qué está en esta condición humana tan miserable, pues porque hubo un pecado. Históricamente hubo, anteriormente, nuestros padres tuvieron que haber pecado, desobedecieron y cayeron en esta situación miserable en la que nos encontramos los seres humanos. Entonces, para sacarnos de ahí, Dios tuvo que hacer este proyecto de salvación. Esa es la historia. Entonces a Pablo realmente, miren, hay unos salmos interesantes que son el 78, 105 a 107 y 114, que nos hablan de ese acontecer histórico del pasado. Así también el cántico de Zacarías, que lo relata San Lucas en su primer capítulo, nos habla de que, pues que Dios ha venido a rescatar a su pueblo, a redimir a su pueblo. Dice, bendito sea el Dios de Israel, que ha venido a visitar a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de los santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, de la mano de los que nos odian, para realizar así el acontecimiento de redención. Dice el cántico de Zacarías, muy bonito. El sol que nace de lo alto nos viene a visitar. El sol que nace de lo alto. Una figura que entonces se refiere a Dios mismo, que viene a liberar, a rescatar. El sol que nace de lo alto, como una aurora, que viene a iluminar, a rescatar. Y San Pablo viene a iluminar esa historia, esos acontecimientos, también en su carta a los romanos. Realmente la carta a los romanos es también una perspectiva histórica muy bonita de redención, porque nombra lo que fue en el pasado, involucrando también entonces a Jesús como elemento central de la historia de salvación. Ahí tenemos el capítulo 7 y el capítulo 8 nos habla, en realidad toda la carta es una carta que tiene en cuenta ese acontecer histórico lineal, ¿verdad? De acontecer de los acontecimientos que van pasando, que Dios también, como Dios se va involucrando y como Dios les va llevando. Entonces, en esta consideración histórica lineal de la historia de la humanidad, que es también historia de salvación, hay protagonistas principales, ya los había dicho, los voy a repetir. ¿Quiénes son? Pues es Dios, es la humanidad, pero también este tercer protagonista o este personaje que es el Satán, el malévolo, el enemigo, el que lleva a la humanidad a caer, es decir, lleva a la humanidad a separarse de Dios, del Creador. Por eso Dios tiene que intervenir para volver a unir a su humanidad, a su pueblo, a su creación con Él, porque se interviene esta conducta, este acontecer, este actuar del Satán, se interviene entre Dios y la humanidad. A diario, en el acontecer de la historia, lo está haciendo. Entonces Dios tiene que intervenir en la historia para rescatar, para liberar, para purificar y sanar. Y así entonces, a partir de Cristo, se crea una nueva etapa histórica. Y como Jesús elige apóstoles y les encarga una tarea, vemos cómo ahí inicia la iglesia. La iglesia realmente es como un sacramento universal de la salvación de Dios.
La iglesia tiene como misión, como tarea, anunciar a ese Dios salvador, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. La humanidad es convocada, va a ser establecida también como parte del pueblo de Dios. Pero es la iglesia la que tiene esa misión de convocar, de establecer, de enviar, enviada por Cristo como una misión muy concreta, de hacer realidad el reino de Dios, que se invoque. Entonces, así nace la idea del nuevo Israel. Hay un antiguo Israel que es el pueblo elegido, pero a partir de Cristo se crea un nuevo Israel, que es la iglesia. Es un nuevo brote al lado del antiguo Israel, en el reino universal, en el reino cósmico, donde Dios es el alfa y el omega, donde Dios es el todo, en quien finalmente todo va a llegar a su verdadera plenitud. Es decir, todo está en un desarrollo, en un progreso hacia una plenitud. Y entonces así cuando llegue la plenitud, ahora sí que la plenitud final, se cumplirán las promesas que en Cristo Jesús todas las cosas van a ser restauradas en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el acontecimiento nodal, ¿verdad?, de la historia de salvación. Él es el personaje que lleva, que realiza ese acontecimiento de Dios que viene a salvar y a rescatar. En él serán restauradas todas las cosas, del cielo como de la tierra. Y lo anuncia también muy bonito Pablo en el capítulo 8, en su carta a los Romanos, nos habla de esa restauración, ¿verdad? Entonces, hay también otra profecía que encontramos en la segunda carta de Pedro, que tiene una perspectiva escatológica, es decir, al futuro, que vendrá un nuevo testamento, una nueva etapa. Hubo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento que está aconteciendo ahorita, y este Nuevo Testamento tiene una etapa final, un momento final, y de ahí partirá un nuevo evento, es decir, un nuevo testamento que no conocemos, pero que está prometido. Y él lo dice en su carta de esta manera: llegará un establecimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Eso lo va a hacer Dios, su poder lo va a realizar. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Es decir, estamos hablando de un futuro escatológico. La escatología quiere decir lo que está por venir, lo que está por acontecer. Esta visión escatológica del futuro es lo que nos hace pensar en historia, en eventos que se vienen desarrollando, que es parte de un proyecto donde Dios realmente está comprometido en llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo, lo va a realizar, y lo va a decir, lo que está plasmado está dirigido hacia un futuro, y esas palabras se van a cumplir. Fíjense que en este domingo próximo, los textos nos hablan precisamente en ese tono escatológico, lo que está por venir, lo que está por acontecer. Incluso la palabra de Jesús es también muy interesante y un poquito desconcertante. Les voy a leer ya el Evangelio del domingo que viene, porque estamos terminando el tiempo litúrgico de este año. Está terminando y va a empezar un nuevo ciclo litúrgico. Y dice Jesús a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá, se bamboleará. Está hablando de un futuro. Entonces verán venir al Hijo del Hombre. Ese es el acontecimiento futuro, que es la esperanza, es decir, ese acontecimiento que esperamos que va a suceder. Vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad. Ese Jesús que fue colgado, que fue ajusticiado, que fue muerto en cruz, que fue sepultado, que resucita, es el que va a venir de nuevo, él, para poner fin a este testamento y dar inicio a uno nuevo. Y entonces dice, entiendan esto con el ejemplo de higuera, muy bonito, muy interesante. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. Palabras del Señor, dice, mis palabras no van a pasar, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar, se va a realizar esto que les estoy diciendo. Es decir, es lo que está por venir, por acontecer, por venir, es una escatología. Entonces, vemos aquí cómo estamos dentro de esta dimensión triple, lo que estamos viviendo, lo que estamos
el acontecimiento de la salvación se realiza en esa tercera dimensión, la dimensión del pasado, la dimensión del presente y la dimensión del futuro. Es una sola historia con diferentes dimensiones, porque se van entrelazando los acontecimientos de esas tres dimensiones y conducen hacia un fin, hacia una meta. Por eso la historia de salvación habla de un fin único. La historia es una y culmina en un acontecimiento trascendental universal que dará fin a este eón, a este testamento, y dará inicio a uno nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, creo que ya es suficiente con esto para darles una visión de lo que es realmente la historia de salvación y cómo hay que entenderla, ¿sí? Cómo hay que entenderla. Es no solamente hechos humanos, sino el acontecer del humano, involucrándose Dios en ese acontecer, llevándolo hacia un buen fin. Bueno, entonces ahorita me salgo para que entremos en esta fase nueva. Si alguien tiene alguna duda, alguna queja o alguna observación que hacer sobre esta ponencia, que ya duró un poquito, pero es interesante porque así nos da una visión de conjunto de todo lo que estamos rodeando, que es realmente la historia de la salvación. Dios, que no deja pasar acontecimientos, que está al pendiente también de cada uno de nosotros. Eso es historia de salvación. Bueno, porque nos conoce por nuestro nombre, dice también la Escritura. Sabe dónde andamos y de qué barro estamos hechos. Y por eso también Él quiere intervenir, porque es esencial rescatar a la humanidad de la perdición. Eso es pues la historia de la salvación. Bueno, entonces yo aquí me paro y quisiera ver un poquito el eco, es decir, ¿qué les parece? ¿Qué entienden? ¿Qué no entienden? O alguna observación simplemente, que les gusta o que no les ha gustado o no han entendido. Bueno, entonces pasemos a ese momento. Aprovechen con sus preguntas, dudas. Porque ya se fueron todos. Ya se quedan dormidos. Dormidos. Ay, caray, hombre. Y esforzado. A ver, ¿Qué les pareció? queda claro, ¿verdad? Espero. Que tengan Sí, comprensión Marilu, por favor, gracias. de salvación.